Y saludo a la activista y representante y periodista del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, a Silvia Núñez Esquer. Silvia, muy buenos días, gusto de saludarle. Hola, buenos días, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues mira, Silvia, angustiada porque ayer teníamos por lo menos 2 casos de feminicidios, ni siquiera estaban en las portadas de los periódicos locales, eso me da una serie de indignación y pues no podemos seguir normalizando la violencia, pero en los últimos días hemos visto, no tengo exactamente el número de casos porque yo no los estoy documentando, Silvia, pero sí hemos visto varios casos de mujeres asesinadas en los últimos días y en el año y los años pasados, y recrudece, decía yo, estas fechas. Si nos puedes comentar al respecto, por favor. Bueno, siempre que hay casos continuos, siempre volvemos pues a platicar del tema, ¿no? Como algo que simbra a la sociedad, como algo que mueve, ¿no? Las conciencias y qué es lo que estará pasando y nos llama a la reflexión. Pero quiero decirte que diariamente los periódicos diario reportan asesinatos de mujeres, sobre todo en Cajeme. Sí. Si tú revisas los periódicos, todos los días asesinan por lo menos a una mujer en el sur del estado y ocasionalmente en los otros municipios. Entonces no es que ocurra, digamos, en una fecha específica. Lo que sucede es que esto nos impacta, pues porque es como en un ámbito familiar, ¿no? Y es donde siempre hemos comentado que no esperaríamos ser asesinadas, ¿no? Sin embargo, es el ámbito en el que es más prevenible y que seguimos sin entender por qué no se previene, ¿no? Porque vemos que ocurrieron pues en situaciones con personas muy cercanas, y en el caso de la chica asesinada en Hermosillo, pues claramente, ¿no? Es una discusión de pareja. En el porche, Silvia, de su casa, o sea, en el porche. Y el hombre pues la acuchilla y decide terminar con su vida de ella, ¿no? Entonces, y bueno, supuestamente con la vida de él también, pero curiosamente no lo logra. No lo logra. Entonces, eso es lo que nos impacta, creo yo. Sin embargo, la tendencia ha seguido igual que los años anteriores, o sea, la violencia ahí está presente, todos los tipos de violencia, todos los ámbitos también de acción de los agresores, pero pues sí, nos impacta que sea en una situación tan cercana, en donde a veces pues también altera también lo que es la tranquilidad del barrio, la tranquilidad de los demás familiares, porque siempre que asesinan a una mujer, y más en esa forma tan impune y tan pública, tan cruel, pues siempre todas las mujeres decimos, bueno, es que si asesinan en esta forma, pues a cualquiera nos pueden asesinar, así ¿no? Es. Entonces, y además, ni siquiera en una situación que nosotras nos hayamos sentido de riesgo por nuestro trabajo, por alguna otra circunstancia. Y es justamente en nuestro hogar, pues, donde nos pueden violentar, ¿no? Entonces, y digo que es el feminicidio pues el más prevenible, porque siempre hay alguna señal, siempre hay algún indicio, siempre hay alguna amenaza, siempre hay algún grito, alguna situación que la podemos haber minimizado, e inclusive las autoridades lo minimizan cuando vamos a denunciarlo, ¿no? Y pues no, desafortunadamente ese puede ser el preámbulo de un hecho fatal, aunque parezca exagerado, pero siempre los feminicidas no se hacen de un día para el otro, sino que, y eso es lo que hay que aprender a identificar, ¿no? ¿Para qué? Para alejarse, para cortar comunicación, para terminar una relación en caso de que se tenga con una persona de este tipo. Sí. Y pues creo que esa sería la situación, pues, ¿no? Que nos impacta, porque Silvia, es un ambiente de confianza, ¿no? Sí, que no esperaríamos. yo coincido que esto es de todos los días porque lo hemos hablado siempre, coincidimos tú y yo, y me sumo siempre a este llamado. Sin embargo, ahorita que decías, el feminicidio es prevenible, o sea, porque está en muchas ocasiones detectar cuando estamos en riesgo y no minimizar lo que tú decías. Perdón, Karina, se va. ¿Me escuchas? Bueno, ahora sí. Ajá. Ok, te decía que comentabas que es prevenible, que es detectar esos signos de alerta. Y yo por eso decía, Ernesto, vamos a platicar con Silvia, porque estos días ha habido, sobre todo en Navidad, hubo muchos reportes de violencia, que estos sabemos que siempre están a la orden del día,
pero que también aumenta el tema del alcohol, del consumo de drogas, el tema de recobrar ahí lazos con familiares, y que puede haber muchas mujeres en riesgo en estas fechas, o que accedamos a tener ese acercamiento con esa persona que no veíamos y nos ha hecho daño, etcétera. Entonces, yo quería hacer como énfasis sobre todo en estos días, en estas fechas que vienen, que son de bastantes reportes de violencia familiar, y sobre todo también de los vecinos estar atentos a pedir auxilio. Yo daba una nota hace un momento que en la Colonia Centro agredieron a una mujer con un arma blanca, una mujer de 49 años, por un sujeto con el que estaba en una vivienda, aunque no se precisaba pues cuál relación tenía con esta mujer. Pero también está el caso de esta joven que asesinaron en Bicam, que la encontraron en una plaza pública. Está, tú tendrás mejor los datos que yo de los últimos días. Y hacia eso quería yo que con este tema de las fiestas, del cierre de año, que no minimicemos cualquier situación y evitemos cualquier contacto con esa persona que nos pudiera hacer daño, Silvia. Claro, sobre todo si ya hay, repito, pues si hay antecedentes, ¿no? Y antecedentes cualquier cosa, no tiene que ser un antecedente de que ya te sacó el cuchillo y ya te lo encajó, pero no te asesinó. O sea, eso es ya una situación sumamente grave, ¿no? De amenaza de feminicidio. Pero cualquier situación, de todas las que están descritas, por ejemplo, en el violentómetro, que ahí todavía faltan algunas, pero algunas de esas que se nos dicen de menor a mayor, puede ser que no nada más aparezca la primera, puede ser que la primera que nosotras suframos sea la quinta o la décima, ¿no? Entonces, la cuestión es que nada, como bien tú lo dices, hay que minimizarlo y todo hay que reportarlo. Hay que reportárselo por lo menos a alguien conocida, a alguien a quien le tengamos confianza, pero de preferencia reportarlo a las autoridades, sí, porque es importante. Ese antecedente nos puede servir para si decidimos separarnos, por ejemplo, sí alegar en caso, por ejemplo, cuando se tienen niños y niñas, entonces sí es importante, pero sobre todo verlo con esa perspectiva, o sea, de salvar la vida, porque nada es exagerado en el caso cuando queremos salvar nuestra integridad, queremos sí conservarla, y a veces también la de nuestras hijas e hijos, porque hay que recordar que muchos agresores diariamente también están agrediendo a las niñas y los niños. A veces hay hasta abuso sexual, claro, pero lo vemos a veces pues como algo de mala suerte o algo que ocurrió. O que nos toca vivir, ¿no? O inclusive hay personas que lo llaman errores, pero eso, pues ese error tiene nombre y es un delito, es violencia de género en diferentes formas y en diferentes ámbitos. Y por lo tanto se puede denunciar, y sobre todo hay que verlo con esa perspectiva, o sea, es una agresión que constituye un delito, y por lo tanto esa persona es un delincuente que no tiene por qué estar cerca de nosotros. No querríamos tener a una persona, por ejemplo, para estarnos cuidando de que nos robe, por ejemplo, ¿verdad? Pues no. Entonces tampoco queremos a una persona que constantemente estemos pensando que a lo mejor nos asesina o asesina a nuestras hijas e hijos. Que esto es también una modalidad, ¿no? Lamentablemente un modus operandi, te mato y mato a los hijos y me mato yo. Silvia, sí, México... ¿Sí, te escucho? No, nada más eso, o sea que hay que pensar también que los van matando diariamente en forma psicológica, ¿no? Ok, decía ahorita y daba una nota, México vive un año negro de violencia contra mujeres. ¿Sonora está en la misma situación? Sí, vi esa nota, fíjate, pero en perspectiva, viendo las cifras, parecería que en Sonora bajaron todos los tipos de violencia y las modalidades, pero realmente vemos que la tendencia, repito, las cifras, no quisiera decir que están maquilladas, pero no corresponden, no reflejan lo que vemos diariamente en los medios de comunicación, por lo menos en las agresiones a las mujeres. No desconozco por qué, pero sí vemos, ya habíamos comentado cómo puede suceder que el feminicidio haya bajado, pues simplemente porque los asesinatos de mujeres no se clasifican como tal, y eso no tiene mucha vuelta de hoja, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que los homicidios dolosos, es decir, los asesinatos que están clasificados como homicidios dolosos, pues han permanecido más o menos igual a
a este periodo de enero a noviembre. Sí. El año pasado, por ejemplo, se tenían 90 clasificados así ya, y este año se tienen 91. Entonces, la tendencia es igual. Similar, sí. Es similar. Pero, por ejemplo, vemos los homicidios culposos, que son los que se supone que no fueron en forma intencional, y el año anterior había 71 y este año hay 82. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo asesinaron a esas mujeres si no querían asesinarlas, ¿no? ¿Cuántos feminicidios tenemos documentados por parte del observatorio en este año? Nosotros seguimos con las cifras oficiales, o sea, no traemos una doble contabilidad, o sea, es lo que diga el secretariado ejecutivo, sí, porque son cifras que están derivadas de carpetas de investigación, y si hay carpeta, pues es que hay delito, ¿no? Entonces, el año anterior fueron 37 a esta fecha y este año solo 25. Entonces, pero repito, ¿no? O sea, eso pues es relativo porque tiene que ver con si la fiscalía tuvo los datos de prueba suficiente para demostrar y para acreditar las razones de género. Sí. Pero sí aumenta el homicidio culposo, por ejemplo, entonces sí es un punto que tenemos que investigar más qué sucedió ahí atrás, ¿no? De esas cifras. Porque de que están asesinando a mujeres o nos están asesinando, está pasando. Sí, o sea, aquí la cuestión sería, la noticia sería, ya no están asesinando a las mujeres o realmente hay una baja considerable en los asesinatos de mujeres. Eso es lo que quisiéramos escuchar. Pero que nos digan son homicidios o son feminicidios, pues para nosotros todos es igual. Todos los asesinatos de mujeres tienen razones de género, en algunos más y en algunos menos. Ese caso, por ejemplo, de la chica en Vican, es un caso claro de exhibición. Pues dejaron el cuerpo tirado en una plaza pública. Teatralización de la violencia contra las mujeres y de ponerla de ejemplo para las demás. Entonces, esto te puede ocurrir y te puedo matar igual. Esa es una razón de género muy importante, muy importante. Entonces, sí es de tomarse en cuenta estas cifras que parecerían todas tan bajas. Es más, fíjate, nos siguen diciendo que la violencia familiar es muy alta, que es la llamada de emergencia más alta, y bajó del año pasado para esto. Entonces, pues habría que ver qué hay detrás de ello. Cruzar los datos, como decimos. Silvia, bueno... Es capaz que otra vez ya la gente no está hablando, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Nos está llamando. De hecho, recibíamos, curiosamente, la Fiscalía no comparte el dato, el comunicado de los asesinatos, pero sí cuando atrapan o hay algo que notificar. Por ejemplo, ayer, de última hora, comunicaban como a las 10:40 de la noche, 10:39, que elementos de la MIC, de la Fiscalía, habían ejecutado la orden de aprehensión a Carlos Bernardo N., alias El Calín, de 47 años, quien figura como probable responsable del feminicidio de Leticia. Fue detenido el 26 de diciembre por la Policía Municipal de Hermosillo tras lesionar con fuego a la víctima en la colonia Palo Verde el pasado 24 de diciembre. Leticia, de 56 años, resultó lesionada de gravedad con quemaduras en el 79% de su cuerpo y perdió la vida en el hospital la noche del 25. Este es el dato que nos compartían, pero no los otros hechos. O sea, cuando hay algo que informar así de que atraparon y que hicieron esto y lo otro, entonces sí nos mandan comunicado. Pero bueno, Silvia, yo te agradezco. Esa es una característica de los últimos tiempos, que la Fiscalía no reporta cuando hay un asesinato de una mujer. No nada más eso, la Secretaría de Seguridad Pública es la que está dando la información, el trabajo que le toca a la Fiscalía, es la realidad en este y en otros hechos. Esa es la realidad, lamentablemente, y mucho vacío de información, demasiado vacío y errores también en la información. Silvia, te mando un abrazo, te agradezco y gracias por siempre compartirnos información oportuna sobre este tema y sobre todo, pues ojalá que insistir a la población, estar bien alertas a cualquier tipo de violencia, sobre todo, decíamos, en el tema pues de las mujeres, que es lo que estamos hablando. Te mando un abrazo, gracias. Igualmente, lo mejor para el 2023, para ti y todo el equipo. Igualmente, Silvia, gracias, ahí está. Gracias, hasta pronto. Silvia Núñez es periodista y es vocera pues del Observatorio Nacional del Feminicidio aquí en Sonora.